Al cierre con Andrés Mompotes. Amigos, bienvenidos a Al Cierre, el podcast de la Casa Editorial El Tiempo. Hoy es miércoles 29 de mayo del año 2019 y estos son los temas más importantes en Colombia y en el mundo. La película La que sigue convertida a la libertad de Jesús Santrich, ¿qué se mueve en la red oscura? Polémica libertad para uno de los Ambuila. Y con una gran goleada, Colombia logró la clasificación a la siguiente ronda en el Mundial Sub-20. Soy John Torres, editor de Mesa Central. Comenzamos. La clave de las noticias. El tema clave en realidad es muy complejo, lo tiene Marisol Gómez, que es nuestra editora de paz y de justicia en el tiempo, y tiene que ver con decisiones de las Cortes. Una de última hora, y es que se murieron definitivamente las objeciones del presidente Duque a la JEP. Cuéntanos, Marisol. Pues exactamente, usted sabe que luego de la votación en el Senado, las directivas del Senado mandaron a la Corte Constitucional pues que definiera si efectivamente los votos que había con los que en el Senado se negaron las objeciones del presidente Duque representaban o no mayoría calificada para hundir pues las objeciones presidenciales. Efectivamente, pues acuérdese usted, John, que en el Senado fueron 47 votos a favor de hundir, o sea, de no aceptar las objeciones de Duque, y la Corte Constitucional pues lo que dice es que efectivamente 47 votos con las ausencias que hay hoy en el Congreso son una mayoría calificada y que efectivamente quedan enterradas las objeciones del presidente Duque a la ley estatutaria de la JEP. Ahora, John, esto es obviamente un primer paso de lo que viene ocurriendo, pero digamos que el gran tema y seguramente hacia adelante lo que viene es una ley o una ley en el Congreso para garantizar el tratado de extradición que no solo el gobierno sino las Cortes consideran que es muy importante para la lucha contra el narcotráfico, y seguramente pues también ahí van a ocurrir cosas como determinar otra cosa que le preocupaba al presidente, un punto específico de las objeciones, que era que las personas que prometan contar verdad no estén indefinidamente en Colombia evitando la extradición, sino que seguramente ahí lo que viene son unas leyes para garantizar la extradición y garantizar que haya solamente un tiempo límite para quien promete contar verdad, y de esa manera en Colombia de esa manera no evite la extradición. Creo que por ahí va la cosa. Lo importante pero sin duda es que un golpe para el gobierno, porque pues, es un golpe, pero yo creo que el gobierno se lo esperaba. Yo creo que pues lo que conocemos, John, es que de hecho el presidente ya había sostenido reuniones con algunos magistrados de la Corte Constitucional. Creo que para el gobierno esta no es una sorpresa, y pues también hay que recordar que el presidente Iván Duque había dicho que él respetaba la decisión de la Corte y que fuera cual fuera, él la iba a coger y iba a pasar la página. Una vez ocurrió lo que tenía que ocurrir con sus objeciones presidenciales en la Corte, él simplemente iba a pasar la página y iba a seguir hacia adelante. O sea que también es un acto de reconocimiento del presidente de las instancias judiciales en Colombia. Claro que sí. Y el segundo tema también muy gordo, Marisol, que tiene que ver con el caso Santrich, que es una novela en la que llevamos ya semanas. ¿Qué fue lo que pasó hoy con la Corte Suprema? Pues bueno, hoy de exactamente la Corte Suprema de Justicia decidió sobre una petición que le hizo la defensa de Santrich la semana pasada, según la cual él era sujeto de la Corte Suprema por ser congresista de la FARC y por tanto persona con fuero especial, no sujeto de la Fiscalía, que como usted sabe, la Fiscalía le abrió el 17 de mayo un proceso en Colombia por tráfico de estupefacientes y concierto para delinquir, y entonces lo que decía la defensa, él es sujeto de la Corte Suprema porque es aforado, es congresista de la FARC. La Corte Suprema efectivamente avaló esa teoría sobre la base de que uno es aforado no por estar en el Congreso, como es el caso de Santrich. Santrich no se ha podido posesionar porque ha estado detenido. Dice, uno no es aforado no por estar en el Congreso, sino porque ya tiene la credencial del Centro Nacional, del Consejo Nacional Electoral. Efectivamente la tiene. Y recuerde usted, John, que esta semana el Consejo de Estado también le mantuvo la investidura al resolver una demanda que pedía que se le quitara la investidura a Santrich porque nunca se posesionó. Lo que dijo el Consejo de Estado es que como que no se posesionó por razones ajenas a su voluntad. Entonces, sumando estas dos cosas, la Corte Suprema le da la razón a que es aforado, asume el caso que le abrió la Fiscalía por tráfico de estupefacientes y concierto para delinquir, y le dice, remítame el expediente y ordena la libertad de Santrich, que pues se da en estas últimas horas. Claro, pero hagamos las preguntas que está haciendo la gente, Marisol. ¿Eso significa que el caso de Santrich se cae, que ya no va a seguir siendo investigado, o qué implica eso? Eso implica, primero, son dos casos distintos. En primer lugar, el proceso que tiene abierto en Colombia y que le abrió la Fiscalía el 17 de mayo, el día que lo recapturó saliendo de la picota, lo asume en este momento la Corte Suprema de Justicia sobre la base de que es un congresista y que por tanto tiene fuero
y que por tanto lo investiga la Corte Suprema y no la Fiscalía. Pero Ese podría es un ir caso. capturado también de nuevo. Exactamente. En este caso podría ser recapturado también. ¿Por qué? Porque en su fallo la Corte Suprema le dice a la Fiscalía, mándeme el expediente que tiene contra Santrich en Colombia. La Corte Suprema lo revisa y decide si lo llama a indagatoria o a una primera versión, y para eso dice, ordeno su recaptura porque lo necesito acá en indagatoria, pero también podría considerar que si el expediente no es suficientemente sólido, lo llama a declarar, pero lo mantiene en libertad. Pueden darse los dos escenarios. Acuérdense que también está caminando paralelamente en la JEP, o Jurisdicción Especial para la Paz, una apelación de la Procuraduría al fallo que negó la solicitud de extradición de Estados Unidos, y que ¿qué puede pasar? Pues seguramente lo que pase con Santrich hacia adelante dependerá mucho también de cómo se resuelva esa apelación en la JEP. La JEP puede, uno, ratificar el fallo de primera instancia que negó la extradición, o dos, decir no, efectivamente la primera instancia se equivocó, Santrich debe, el caso de la extradición que pide Estados Unidos lo debe resolver en la Corte Suprema, con lo cual la Corte Suprema quedaría con los dos casos. Si queda con los dos casos y niega la extradición, pues mantiene abierto el proceso que Santrich tiene en Colombia por narcotráfico. Pero si concede la extradición, por ley, una persona no puede ser ni investigada ni juzgada por los mismos hechos, entonces se queda solamente con el proceso que tiene en Colombia si niega la extradición. Claro. Es decir, es todo un capítulo jurídico el que sigue ahora hacia adelante. Claro, muy confuso, pero al final de los finales el caso se va a quedar en la Corte Suprema de una forma u otra. En uno de los casos, el caso en Colombia, pero el caso de la extradición todavía falta el fallo de la JEP, la apelación de la Procuraduría. Yo no descarto, John, que efectivamente la JEP acoja los argumentos de la Procuraduría y también diga, es la Corte Suprema la que debe decidir sobre la extradición que pide Estados Unidos. Claro. Eso también puede pasar y puede ir hacia allá la cosa en este momento. La otra gran pregunta es la curul. ¿Puede posesionarse si transcurre al menos 3 días en libertad sin que lo llame la Corte Suprema de Justicia de Santrich? Lo que dicen el magistrado del Consejo Nacional Electoral es que efectivamente se puede posesionar. Claro, siempre y cuando renuncie la persona que está ocupando la curul, porque en este momento la curul está ocupada. Y seguramente que las FARC no tendrían problema con eso, porque fíjese usted que inmediatamente se conoció el fallo de la Corte Suprema que ordenó la libertad de Santrich. El senador del partido FARC, Carlos Antonio Lozada, se dirigió rápidamente a la vicepresidenta de la Cámara y le dijo, por favor, posesione a Santrich. Entonces, a la expectativa. No sabemos si se va a posesionar o no sabemos si por horas, porque la Corte Suprema, como decíamos, ahora lo puede ordenar una recaptura, pero bueno, como eso es un proceso largo, pueden pasar algunos días y quién sabe, pues si aprovecha ahí y se da su bañito de popularidad en el Congreso de la República. Claro que sí. Pues amigos, los invitamos a estar pendientes de las plataformas digitales del Tiempo y por supuesto de nuestra edición impresa de mañana, donde van a estar absolutamente todos los detalles y todo el análisis como el que acaban ustedes de escuchar. Marisol, muchas gracias. Vamos a estar pendientes de esta, que es la noticia del día. La cifra del día. La cifra la tiene Ana María Velázquez, que es periodista de la sección de tecnología del Tiempo, y son 63,000, que son las ofertas ilegales que había en un sitio de la dark web. Y estamos hablando de este tema porque hoy hay un especial muy, muy grande, muy poderoso en las plataformas digitales del Tiempo, hablando de este tema, de todo lo que se mueve en esa red oscura. Ana María, cuéntenos qué fue lo que ustedes encontraron allí y cómo se mueve ese mundo. Bueno, John, muy buenas tardes. Pues lo primero que hay que decir es que es importante entender qué es la dark web. Entonces, la dark web es una parte de Internet que está oculta y a la que solamente se puede acceder a través de protocolos especiales o protocolos de comunicación diferentes. Básicamente es descargar unos navegadores o unos software. El más conocido se llama Tor, que fue un software creado por la Armada de Estados Unidos más o menos en la década del 2000, con el objetivo de compartir información gubernamental. Pero digamos que con el tiempo fue cambiando este concepto y a pesar de que hoy en día sigue siendo usada para compartir investigaciones o información de organizaciones de derechos humanos, es principalmente el lugar de los cibercriminales. Es considerada como la cuna del ciberdelito porque allí se pueden encontrar desde sitios para comprar drogas hasta páginas para ver los datos de las tarjetas de crédito robadas. También hay licencias de conducción falsas,
hay incluso contenidos de pornografía infantil. Entonces, digamos que ese es el panorama que uno puede encontrar allí. Nosotros hicimos un recorrido con la ayuda de expertos, también con usuarios, y encontramos, por ejemplo, sitios para contratar sicarios, también para contratar hackers. Entonces, si alguien está buscando hackear una página, entonces supuestamente ingresa a ese sitio y contrata los servicios de un cibercriminal. Hablamos con usuarios, hablamos con una persona que nos contó que compró carne de ballena, que compró un feto. Entonces, digamos que, bueno, ese es el panorama que se puede encontrar básicamente. Y esto que suena como de película, ¿qué tanto se mueve en Colombia? O sea, en realidad sí hay muchos sitios y hay muchas personas metidas en este asunto. Claro, el tema es que ahí no hay forma de identificar de dónde son los sitios, porque las redes oscuras tienen una característica y es que son anónimas. Básicamente, claramente hay personas que ingresan desde Colombia, las autoridades han hecho operativos y han hecho también algunas tareas de investigación y han encontrado personas que obviamente están y que ingresan desde Colombia. Claro. ¿Y qué están haciendo? O sea, ¿cómo se mueven las autoridades para intentar combatir estas redes y este tipo de mercado y esta parte oscura del mundo digital? Hay que decir, hay algo muy importante, es que hay muchos riesgos a la hora de entrar a la dark web. En primer lugar, se puede descargar malware, entonces solamente con usted ingresar, no tiene que descargar ni hacer clic en ningún lado, solamente con ingresar puede haber un código malicioso oculto que se puede descargar en su dispositivo y lo puede afectar. Otro de los riesgos es ser estafado. Muchas veces esas ofertas y esos supuestos servicios no son ciertos. Y el otro tema es lo que pasa con las autoridades, que son las investigaciones ocultas que ellos realizan, se camuflan gracias a una figura que se creó recientemente que se llama agente virtual, y es que básicamente con la autorización de un juez y un fiscal, un policía, desde la parte de la policía cibernética, se puede camuflar en la dark web, hacerse pasar por un sitio de venta de drogas y de esa forma identificar quiénes son las personas que están detrás de estos sitios y también quiénes ingresan para consultar los servicios. Y finalmente, en el mundo, ¿qué tan cierto es que la parte de Rusia y de ese tipo de países pues son como las grandes potencias donde se está moviendo la gente más dura en la dark web? Sí, bueno, digamos que de eso no hay tanta información específicamente. Las autoridades han hecho varios operativos, sí se han descubierto grupos de cibercriminales en Rusia. Uno de los más recientes es el caso del sitio Silk Road, que fue cerrado en 2013 y cuyo fundador fue condenado a cadena perpetua. Este era conocido como el lugar, el mercado ilegal más grande de la dark web y fue desmantelado en el 2013. Claro que sí. Pues muchas gracias, Ana María, y los invitamos a todos a que consulten el especial, que está muy bien ubicado, muy destacado en la página web del Tiempo, y vamos a estar muy pendientes, por supuesto, de toda esta información. Y que compartan también el especial con la etiqueta numeral Alerta Dark Web. Claro que sí. Lo más leído en eltiempo.com. El tema más leído en este momento en eltiempo.com es la libertad que logró obtener la mamá de la famosísima Jenny Ambuila, que, como ustedes recuerdan, estaba procesada con su hija y con su esposo, un funcionario de la DIAN, por corrupción. Estamos con Luis Alberto Miño, el editor de Nación, del Tiempo y de toda la casa editorial, para que nos cuente esta historia. John, pues sí, nosotros hoy tuvimos información que hoy la señora, quien se encontraba con detención en una cárcel en el Valle, pues fue dada en libertad, le fue entregada la libertad. Se trata de la abogada Elba Chará, madre de Jenny Ambuila, la joven que tras ostentar en Estados Unidos, en lujosos lugares, con un Lamborghini, pues este tema fue bastante sonado en el país, y que a su vez esto develaría toda una red de corrupción en el puerto de Buenaventura, en el que estaría involucrado su padre. Ella se encontraba sin presa, pues mientras su hija Jenny Ambuila sí tenía detención domiciliaria. Lo que, pues, el argumento que da el abogado es que el juez encontró que la señora Chará no constituye ningún peligro para la comunidad y que por eso pues se le decidió dar la medida de detención domiciliaria. Sin embargo, pues el proceso
contra ella y contra toda la familia continúa, John. Precisamente eso le iba a preguntar, Lucho. Lo que esto significa es, la señora puede salir de la cárcel en la que estaba y todo el proceso en su contra por haber recibido supuestamente dinero producto de la corrupción, por haberlo escondido, sigue adelante. Sí, sigue adelante y pues solamente quedaría entonces bajo detención Omar Ambuila, esposo de la señora Chará y padre de Jenny, quien era el jefe de control de carga de la DIAN en Buenaventura. Él sí permanece detenido en la sede de la Fiscalía en Cali. Entonces el proceso continúa y se espera que pues ya se determine bien las responsabilidades de cada un miembro de esta familia dentro de todo este entramado de corrupción, porque mientras ellas están, digamos así, por ocultar los bienes y por beneficiarse indirectamente de esto, pues el señor Omar Ambuila sí está directamente relacionado con asuntos de corrupción en el puerto. Luis, ¿se determinó ya a dónde irá la mamá de Jenny Ambuila? Porque en su momento ella tuvo muchas dificultades, ella vivía en un condominio muy lujoso, pero no había pagado arriendo. ¿El sitio al que va a ir la señora ya está determinado? No está determinado hasta el momento si ella estaría, pues todavía no tenemos esa información, si ella estaría en el mismo lugar que tiene como sitio de reclusión Jenny. Hay que recordar que cuando ella incluyó una dirección, pues hubo unos inconvenientes debido a que este lugar que ella puso como su sitio de domicilio, había sido reportado que ella no pagaba el arriendo, paradójicamente, y entonces se presentó allí una especie de lío judicial para determinar qué lugar se le daría por cárcel, por reclusión domiciliaria. Pero todavía no tenemos claro si, al parecer, ella no iría a la misma casa, iría a otro lugar. Eso sí, parece que es en la ciudad de Cali, porque ellos no residen, pues, en estos momentos en la ciudad de Buenaventura, donde ocurrieron los hechos. Y estamos, pues, pendientes de hacerle seguimiento a esta información que ha llamado tanto la atención y este caso que, pues, ha indignado a muchos colombianos. Claro que sí. Pues Luis, vamos a estar pendientes de este asunto, esta que es una de las muchas películas de corrupción que a diario vemos los colombianos. Muchas gracias. Lo que viene para su información. Lo que viene lo tiene don Orlando Asensio, que es el subeditor de deportes del Tiempo y de toda la casa editorial, y tiene que ver con el futuro de la Selección Colombia. ¿Cómo nos fue hoy, después de que nos fue bastante mal jugando contra Senegal, don Orlando? Pues, John, ¿qué tal? Nos fue muy bien. Pues, dentro de lo que se esperaba por la debilidad del rival. Un 6-0 que pudo ser muchísimo más amplio. Colombia perdió muchísimos goles también, pero marcó 6 y con eso le alcanzó para clasificar en el segundo lugar de su grupo, el A, y ahora queda a la espera de su próximo rival que se va a conocer el día de mañana entre Uruguay y Nueva Zelanda. Claro. Orlando, cuéntenos cómo fue este partido, cuando nos había ido pues también con un marcador tan abultado en una victoria en una competencia mundial. Bueno, en mundiales de FIFA es la segunda mayor goleada que ha tenido Colombia. La primera fue en el 2003, un equipo sub-17 que dirigía Eduardo Lara. Le metió 9-1 a Finlandia, que era el equipo local, que hizo 4 goles ese día, Carlos Daniel Hidalgo. Okay. Entonces, esa fue la mayor goleada en mundiales. Pero la mayor goleada de una selección Colombia en toda la historia fue hace apenas año y medio, el 12 de noviembre del 2017, en una de esas cosas que se inventa la CONMEBOL, que invita a equipos de otras confederaciones a sus torneos. Resulta que invitó a República Checa al Suramericano Sub-15. Y en el Suramericano Sub-15 Colombia le ganó a ese equipo de República Checa 12-0. Esa es la mayor goleada de toda la historia de la selección Colombia en todas las categorías masculinas. Porque la femenina, una goleada, el récord lo tiene la femenina Sub-17 con un 9-0 a Perú. Claro, total. ¿Y qué viene para el equipo? ¿Usted cómo lo ha visto, Orlando? Usted, después de que arrancamos acá en Sudamérica jugando más bien flojito y que pasamos como con afugias, ¿cómo ve a este equipo que llegó al Mundial finalmente? Pues ha llegado más, salvo el partido con Senegal, que le cerraron las vías. Tal vez el peor partido de la era Reyes fue ese de Senegal. Pero aparte de ese, el equipo ha mostrado mejoría en ataque. Yo creo que los refuerzos que llegaron de la mitad de cancha para adelante
le dieron una muy buena mano al equipo. Hoy se destapó por fin el Cucho Hernández con tripleta, que nadie le había logrado, ningún colombiano había logrado tripleta en un Mundial Sub-20. Y eso pues le da al equipo una garantía de que opciones ofensivas tiene, que fue su gran déficit en el Suramericano Sub-20, y más si el rival, como podría pasar, es Uruguay, que ya enfrentamos en el Suramericano, y en un partido en el que sufrimos muchísimo y que estuvo a punto de costar una clasificación, un 0-0 en el hexagonal final de ese torneo que se disputó en Chile. Claro, pero usted ve que tenemos con qué seguir soñando. Sí, el equipo ha mejorado, el equipo indudablemente ha tenido una mejoría, ha mantenido sus virtudes del Suramericano, que era sobre todo desde el punto de vista defensivo. El equipo defiende bien, tiene una estructura sólida de la mitad de cancha hacia atrás, pero ha mejorado en ataque, que era su gran déficit. Sigue fallando en algunos aspectos, los laterales todavía no brindan del todo garantías, con todo y que hoy se ganó 6-0. No tuvieron un buen partido ni Anderson Arroyo ni Brian Vera, los dos laterales que puso en este partido Reyes, a tal punto que incluso a Vera lo terminó sacando y poniendo un lateral derecho por perfil zurdo para buscar otras opciones. Entonces ese puede ser el gran déficit del equipo todavía, los laterales, la ayuda de los laterales al ataque, pero ha habido indudablemente una mejoría en cuanto al trabajo del equipo y también en lo que llegaron los refuerzos, que la experiencia internacional pues termina pesando, el caso de Cucho Hernández y el caso de Luis Sinisterra, que actúa en Holanda. Claro que sí. Pues don Orlando, vamos a estar muy pendientes de lo que siga con Colombia, le agradecemos mucho. Claro que sí, estaremos muy pendientes, gracias. Señoras y señores, este fue el cierre del podcast de la Casa Editorial El Tiempo. Los esperamos mañana jueves con todas las noticias de Colombia y el mundo. Buenas tardes. Este es un podcast de la Casa Editorial El Tiempo.